ministros en todo el mundo están observados, señalados como los ministros más corruptos de todo el mundo, camarada. Esto no es una derrota para el ESME, compañeros, que quede claro. Con la sentencia, nosotros amagamos con las calles. Y esta dirección, nadie se va, compañeros, hasta alcanzar la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas, camarada. Nadie se rinde. Más claro, ni el agua. Al SME no le gustó la decisión de la segunda sala que puso fin a la fase judicial del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, y no solo no le gustó el fallo, descalificó completamente la Corte. Tenemos un caso muy polémico, muy relevante, muy sonado, y que nos lleva a ver cuáles son los límites de la justicia para resolver conflictos que rebasan el ámbito de lo estrictamente legal. Ana, ¿cómo viste tú este caso en su fallo, pero también en su contexto? Bueno, este fallo solamente se puede entender en este contexto complicado, ¿no? La Corte tenía un caso que de entrada era un caso complejo. Y la pregunta, me parecía, es, ¿podemos o no pacificar este conflicto? La respuesta, yo creo que la única forma de pacificarlo hubiera sido dándoles la razón, cosa que no era posible también por otras razones. Por las mismas razones que llevaron a la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Por la capacidad del Estado de mantenerle ese gasto. Una empresa que no es eficiente, que no provee el servicio. Más allá de lo jurídico había un dilema muy duro, o sea, no se le iba a satisfacer al SME, pero tampoco se podía doblar las manos con un gasto de esa forma. O sea, políticamente era complicado. Era políticamente, me parece que la Corte hizo su trabajo, lo hizo en forma muy técnica, muy seriecita, limitándose a dar una interpretación estrictamente, es muy laboral la sentencia, o sea, ni siquiera es muy constitucional y muy compleja, hay muchas cosas muy laborales y luego hay unas cosas muy administrativas, pero no es este tribunal erguido en la capacidad de resolver las cuestiones constitucionales importantes de México, digamos. No, es un tribunal resolviendo un conflicto político complejo, que le había cabido la balita. A través de una decisión hipertécnica, de una cuestión técnico-jurídica muy acotada sobre personalidad jurídica, ¿no? Digo, a ver, digámoslo, aquí lo que estaba pidiendo el Sindicato Mexicano de Electricistas es que la CFE fuera designada como patrón sustituto de la extinta Luz y Fuerza del Centro. ¿Y qué quiere decir patrón sustituto? Que los recontrataran. Que los recontrataran y los reinstalaran. O sea, era reinstalar a los, ahora ya 16,000. Los otros ya aceptaron la indemnización. Así es. Entonces ya aceptaron que quedan 16,000 que no están. Y el argumento, a grosso modo, era, se trata de dos empresas paraestatales que pertenecen al Estado mexicano y que tienen al mismo jefe, que es el Ejecutivo Federal, y que además fue el que decidió cerrar una de ellas. Entonces, siendo dos empresas paraestatales que dependen del Ejecutivo, debería de haber habido la transferencia, y siendo el Ejecutivo quien decidió el cerrar una, debió haberse sustituido la CFE por el Luz y Fuerza del Centro, más bien la Luz y Fuerza del Centro por la CFE. ¿Y qué consecuencias tendría esto? La reinstalación de 16,000 trabajadores y la supervivencia del sindicato. Sí. O sea, porque una Comisión Federal de Electricidad, si hubiera accedido, hubiera reinstalado a estos trabajadores y el sindicato del SME prevalecería vivo, porque sí se permite que en una empresa, en cualquiera pública o privada, existan más de un sindicato, ¿no? Entonces esto sí iba al corazón de los intereses de los líderes sindicales, esta posibilidad de sobrevivir, digamos. Y el fallo que estaban revisando había sido un tribunal colegiado que básicamente lo que decía era que tenías básicamente un solo patrón, por así decirlo. O sea, dos empresas, pero con un mismo jefe y un solo patrón. Y la Corte lo que dice es, no, momentito. En realidad no se trata de un solo paquete. Aquí tenemos que distinguir con claridad entre una empresa, la otra y el presidente de la República. Y son tres entidades, son tres personas jurídicas, ahí la parte técnica, son tres personas jurídicas distintas. Nada más para terminar la parte de la Corte, ya se había acabado su derecho a la indemnización. Si ustedes recuerdan, la negociación durante la administración de Calderón fue acepten la indemnización y hay fecha límite para esta. Se supone que ya habían acabado esas fechas, pero la Corte dice, siguen teniendo los 16,000 trabajadores derecho a la indemnización. Cosa que parece un camino que abre la posibilidad de que continúe un diálogo para pacificar el conflicto, un diálogo de orden político, ¿no? Lo que había de alguna forma utilizado la administración de Calderón como presión para que aceptaran la indemnización y ya se callaran la boca, aquí se abre otra vez la posibilidad de que, y que ya les había cerrado la puerta, se abre la posibilidad de que efectivamente los trabajadores, ya no el sindicato,
mantener su existencia, sino los trabajadores tengan el derecho que les corresponde a la indemnización. Ahora, vamos, hay que decirlo, esta decisión fue unánime. O sea, eso fue muy importante. Una decisión técnica, sí quiero decir, controvertida en el mundo laboral. Hay piensa que la Corte se equivocó, no sé qué, hay otros que, como sucede siempre en las cosas controvertidas, pero fue unánime. Los 5 ministros de la segunda sala dijeron... Estuvieron en un mismo sentido. Pero y bueno, eso hay que tomarlo en consideración. Ahora, tenemos en principio una decisión muy clara, unánime, de la segunda sala de la Suprema Corte, pero como lo vimos en la intervención de Esparza inmediatamente después del fallo, no tiene el efecto de dar legitimidad al resultado. O sea, el sindicato no solo cuestiona el fallo, cuestiona a la Suprema Corte misma. Y eso a los ministros, ya es los acusa personal. de corrupción, los personaliza de ser culpables de corrupción. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos necesariamente sobre qué tan capaz es una instancia judicial de resolver lo que parece que es un conflicto que no se iba a resolver por las cuestiones jurídicas. O sea, yo lo que leo es legítima la decisión de la Corte y los ministros no los acuso de corrupción el día antes del fallo. Pero llega el fallo en contra mía y entonces son corruptos y entonces esta Corte, bueno, si Sí, es así la descalificación de la Corte, es muy difícil sostener que uno va a ir. Lo que nos indica realmente que ellos no estaban en las instancias jurisdiccionales, ellos están en la arena política. El ESME está en la arena política y estaba buscando ventanas jurisdiccionales para sus intereses políticos y para prevalecer la posibilidad de seguir siendo sindicato. Ya no tanto, y a mí me parece, ya no tanto preocupado por los derechos laborales, porque a todos los trabajadores les hubiera convenido enormemente aceptar la indemnización en momentos tan duros, ¿no?, de crisis económica, de no sé qué. Estos 16,000 trabajadores se han aguantado sin recibir este dinero, seguramente con mucho más aprieto que los que sí recibieron la indemnización, cuando de entrada yo sí creo que era una causa jurídicamente perdida y políticamente perdida, digamos. Pero aquí Esparza sí los ha organizado bien para defender los intereses que a él le convienen. La pregunta es, ahora vuelve a la arena política todo este tema del SME. Y creo que esto desgasta un tribunal. No tener la capacidad de pacificar un conflicto no es bueno. No es bueno para tu prestigio, para tu legitimidad, pero a veces te llegan este tipo de conflictos, como le digo a la Corte, y ni modo. 2 de los ministros se pronunciaron porque ni siquiera el recurso de revisión debería ser admisido. O sea, yo me imagino muy bien, viendo que iba a estar muy difícil que la Corte fallara a favor. Que la Corte pudiera pacificar esto. Y una forma de salirte del asunto es decir, esto no lo deberíamos ni de aceptar. Cosa que posiblemente hay que discutir esa posibilidad. Pero bueno, ya estamos ahorita con el conflicto en la arena política, con un tribunal y las instancias jurisdiccionales con poca capacidad para pacificarlos. ¿Y qué opciones tenemos? Bueno, ahí es donde entra, y es lo que vimos muy rápidamente, intervenir al Ejecutivo Federal. El secretario del Trabajo rápidamente entra en escena y hace unas declaraciones. Escuchemos lo que nos dice Navarrete Prida, secretario del Trabajo, al respecto. Ya no es un tema de discusión, es un tema de acatarse. Y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene una función importante, que es garantizar que todos los trabajadores que son objeto de esta resolución reciban la liquidación correspondiente en los términos de ley. Entonces, ¿qué nos dice esto? A ver, aquí ya hay una serie de declaraciones muy rápidamente después del fallo de la Corte que creo que nos deben de llamar la atención sobre 2 puntos particulares. Lo primero que a mí me llamó la atención es el contraste entre la actitud del gobierno que era en la arena política, el gobierno entrante, el gobierno de Peña Nieto en este conflicto, y lo que habíamos visto durante el gobierno del presidente Calderón. O sea, durante el gobierno del presidente Calderón hubo verdaderamente una confrontación con el secretario Lozano y el SME, y era una posición, por así decirlo, pues torpe en términos políticos, de simplemente es como yo digo, y aquí lo que vemos es a un secretario del Trabajo acomodando, diciendo, le vamos a encontrar una solución política. No hay problema social que no la tenga. No hay problema social que no la tenga. Si se respetan las instituciones, y creo que es un llamado de atención a las declaraciones en contra de la Suprema Corte, si se respetan las instituciones, entonces no hay conflicto social que no pueda encontrar una salida. Al mismo tiempo dijeron que van a seguir con las instituciones internacionales, con las instancias que van en las internacionales. instancias. Ok, a mí esa actitud de hablemos, negociemos, encontremos un acomodo, me parece que es la única posible. O sea, la única posible cuando tienes a tanta gente insatisfecha. También creo que para eso sirvió la Corte. Los procesos judiciales te enfrían, en expectativa de una decisión, te enfrían un poco
la arena política. A ver, digámoslo con todas luces, el proceso judicial sirvió para canalizar fuera del escenario político donde había un gobierno torpe, un conflicto potencialmente muy peligroso, y regresarlo al escenario político cuando ahora ya parece que hay una interlocución mucho más viable Bueno, en entre el medio está sindicato. la decisión del colegiado donde sí les dio la Donde razón. sí les da la razón. Pero Que pues eso va y viene. yo sí creo que eso atiza el conflicto político. No, ya cuando un tribunal te dice tienes toda la razón y tienes que ser reinstalado, vuelve a agarrar fuerza, ¿no? La cosa política. Luego la Corte les dice no, ya no, ya no. O sea, Pero vamos, todo es un proceso judicial en el que se está dando espacio para que de alguna forma el conflicto encuentre acomodo y encuentre interlocución. Otra cosa que me parece que estuvo muy bien de la Corte es que les vuelve a abrir el espacio a la indemnización, que ya se había cerrado. Cosa que le da instrumentos, así para que lo cache bien la administración de Peña Nieto, y puede tener una carta importante de negociación para pacificar, que es, nos vamos a indemnizar conforme a la ley. Y eso me parece que está bien de la arena jurisdiccional en embone con la política. Eso es lo que creo que facilita este diálogo entre política y derecho. Ahora, lo cierto es que esto no lo iba a pacificar un tribunal, ni por más legítimo y potente que hubiera sido, ¿no? Pero sí, el proceso judicial da el espacio para que las cosas se enfríen, tomen su cauce, veamos si ese espacio es suficiente, si el tiempo que pasó entre que salió de la arena política, entró a la arena judicial, regresó a la arena política, es suficiente o no. Veamos cuál es la capacidad política del nuevo gobierno. Bueno, Alex, finalmente, este sí fue un paquete duro que le tocó a la Suprema Corte. A mí no me gusta y me parece completamente inadecuado descalificar de corruptos a los ministros que intervinieron en esta decisión, y ya son descalificaciones a las personas. Pero lo que me queda más claro aún es que la Suprema Corte no tenía capacidad para pacificar un conflicto de este calibre. Lo que podía hacer es clarificar las cuestiones jurídicas, pero el conflicto en su dimensión es un conflicto de índole política. Le tocará ahora al Ejecutivo, y yo creo que y todo indica que lo harán correctamente, pacificar y lograr que Luz y Fuerza del Centro y todo lo que esto ha suscitado pueda quedar ya como un libro cerrado y en paz. Yo creo que esa es la situación más sencilla y más práctica, resolverlo con la buena voluntad que ha mostrado el nuevo régimen presidencial.